obedecer. Vamos a aprender hoy que la obediencia es aprendida. O sea que si usted no ha aprendido a obedecer, no se preocupe. Tiene la oportunidad todavía de aprender. Decía en Hebreos 5:8, hablando del Señor Jesucristo, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que es aprendida la obediencia. Y en Proverbios 6:20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Vamos a ver por lo menos dos formas de aprender la obediencia y al final, lo más importante, vamos a saber el propósito, el por qué obedecer, por qué tenemos que obedecer. Y decía que hay dos maneras de aprender la obediencia. Y hay una que es por lo que nosotros hacemos, por los problemas que tenemos. Y es que todos tenemos problemas en algún momento, ¿o no? Pero hay situaciones que nos suceden a nosotros por lo que nosotros hacemos como consecuencia de lo que hacemos, pero hay problemas que vienen a nosotros que no es por lo que nosotros hicimos. Decía una parte en Juan 9:1 que cuando Jesucristo iba pasando por uno de los caminos allá donde anduvo, encontró a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó para que él haya nacido así? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y la respuesta del Señor fue, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que hay problemas que llegan en nuestra vida que no son producto de lo que nosotros hacemos mal. O sea, no es que pecó alguien para que reciba eso que está pasando, ese problema que está pasando. Hay situaciones en las que son exclusivamente para la gloria de Dios. Entonces, en ese momento, esa persona, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? No, ni pecó él ni sus padres. Es que está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, quisiera que dejemos claro eso, que hay situaciones en las que nosotros no hacemos nada para que nos lleguen. Problemas que nos llegan a nuestra vida que no son producto de nuestras decisiones, de nuestro andar, de lo que hacemos. Pero, de eso no vamos a hablar hoy. Pero hay situaciones, hay problemas, hay consecuencias que llegan a nuestra vida como producto de lo que nosotros hacemos. De esas son las que vamos a hablar hoy. Y yo veía en las redes sociales un dibujito que muestra bien eso. Aquellas personas que dicen, Señor, ¿qué hice para merecer esto? O sea, ¿qué hice, Señor? O sea, esas situaciones en las que tú y el Señor saben ¿qué es lo que hicieron? Ah, dice el dibujito. Sí, ya me acordé lo que hice. O sea, de esas situaciones es la que quiero que hablemos hoy. No de las situaciones que tu enfermedad, el problema que te llegó, el problema de tus familiares, que no tienes nada que ver con las decisiones que tomas, no de ellas. No vayas a decir, no, pues ya que yo estoy enfermo, pero no es por lo que yo hice o lo que yo hago o lo que hizo mi papá. No, de esas no te preocupes, no es de ti que vamos a hablar, sino de aquellas situaciones que llegan a tu vida por culpa de tus malas decisiones y las mías. Ahora, dice déjame ver, Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, la instrucción, las padres la tienen que dar con palabras, o sea, una instrucción. Pero cuando esa instrucción falta o no da el fruto que se espera, llega la parte joven del muchacho, crece y la necedad
De acuerdo a Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Si la instrucción no llegó por algún motivo o no hizo el efecto que tenía que hacer, la necedad se liga al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él, dice. O sea, es necesario que entendamos que debemos dar instrucciones a nuestros hijos y si no las cumplen y es necio, tenemos que usar la vara. Dos formas de aprender. Una es con palabras y otra es con vara. Cuando yo estaba pequeño me decían, ¿cómo querés aprender? ¿A las buenas o a las malas? Cuando yo era niño yo entendía que habían dos maneras de aprender, la buena y la mala, cuando era niño. Pero cuando ya crecí y fui adulto, entendí que las dos son buenas. O sea, no son malas. Joven, si a ti te ponen en castigo, te dan con una vara, cuando llegues a la estatura o a la adultez como tus padres, vas a entender que lo que hicieron fue por amor a ti. O sea, hasta entonces vas a entender que las dos son buenas, porque las dos tienen el propósito de encarrilarte o traerte al camino de la obediencia. O sea, las dos, las palabras o la paleta. Decía mi mamá cuando nosotros estábamos jugando en la calle allá con otros niños, no queríamos entrar porque queríamos seguir jugando. Hijo, me decía, ya es hora de comer, vengan para adentro. Y nosotros seguíamos jugando. Después llegaba con la chancleta, nos daba. Te dije que entraras, muchacho. Y me sonaba. O sea, esas eran las dos formas que yo aprendí, la buena y la mala. Ahora entiendo, insisto, en que las dos son buenas. ¿Y quién puso a ese niño? ¿Quién puso a ese niño en time out? ¿Quién ha puesto a sus hijos así? O sea, sus padres. ¿Lo hicieron por odio, por venganza o porque sienten algo contra el niño? No, es que lo hicieron por amor. Porque un padre ama a su hijo y no quiere que se desvíe del camino de la obediencia. Lo hacen es por amor. Y si lo hacen por amor, o sea, está en ese momento aprendiendo la obediencia. En ese momento que está así, está aprendiendo la obediencia. Y lo hizo, insisto, el padre. O sea, el papá de ese niño lo puso así por amor. Ahora, nuestro Dios, que es nuestro Padre, también nos pone a veces en time out, en disciplina, pero lo hace es por amor. Dice el Señor que al hijo que ama, a ese disciplina. O sea, si Dios te ama, si Dios te ha tomado como hijo, en algún momento tú vas a estar en time out. En algún momento tú vas a estar como consecuencia, ¿sí?, de tus malas decisiones. Producto de tus malas decisiones. Ahora, mira lo que dice en Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. O sea, los mandamientos tenemos que guardarlos porque Dios ha encerrado una bendición en ellos. Dice el versículo 7 del mismo Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Señores, esto es Biblia. O sea, el Señor nos ha dicho que hay salud a nuestro cuerpo si guardamos sus mandamientos. Y algunos me dirán, no, pues si yo lo que como no es pecado. Así no es pecado, pero la salud la pierdes. ¿Sabes cuánto gastan las personas que tienen que ir donde el doctor porque tienen el colesterol alto? Ah, por lo que comieron, ¿sí? ¿Sabes cuántas personas están doliéndose de su cuerpo por no guardar unos mandamientos? O sea, no es que tú digas si es pecado o no, es si Dios dice que es lo que tienes que hacer o no. Mira, si es que fumar, dejar de fumar no está en la Biblia, no dice este mandamiento, no fumes. ¿Pero y por qué no fumas? Ah, porque es que hay otro mandamiento que dice que debemos guardar nuestro cuerpo y cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Así que todo aquello que atente contra la salud de tu cuerpo, tienes que evitarlo. Tienes que evitarlo porque te va a dar salud a tu cuerpo, te va a extender tus días. O sea, que no pierdas la salvación por comer algo, no quiere decir que no vayas a perder tu salud. Así que cuando allá estén donde el doctor, mira, tienes cáncer de pulmón porque estás fumando mucho.
Oye, no vengas a culpar a Dios por eso. Porque, oh, ¿por qué estás diciendo que Dios sabe por qué cuando lo lleva uno? No, hombre, Dios sabe, pero tú también lo sabes. Tú también sabes por qué estás así. Así que en algún momento de tu vida tú vas a encontrarte en time out, en el hospital, en la cárcel, qué sé yo, en la casa, cuando estás desempleado, estás aprendiendo a obedecer, que debes rendir mejor en tu trabajo, que debes obedecer a tu jefe. O sea, de alguna manera estás siendo enseñado a obedecer. Y es que hay muchas de nuestras dolencias, enfermedades o preocupaciones, consecuencias que estamos haciendo mal. O sea, son producto de algo que estamos haciendo mal. Y estamos por años pidiendo por lo mismo, cuando lo que estamos haciendo es algo que está mal. Yo recuerdo una vez, mi esposa me contó que en su trabajo conoció a ella era maestra en El Salvador y conoció a una compañera suya que por 20 años había vivido con una alergia. Y por todo ese tiempo fue donde los médicos y no le encontraban el por qué tenía esa alergia. Y era cristiana. ¿Por qué le digo que era cristiana? Porque a alguien, una cristiana que por 20 años ha tenido una alergia, ¿cuántas veces no habrá orado? ¿Cuántas veces no le habrá pedido al Señor, Señor, quítame esta alergia? Muchas veces me imagino yo. Pero una vez el doctor, porque el doctor está allí para ver por qué la enfermedad llegó, detectaron y le preguntaron, ¿qué es lo que ha hecho por 20 años diferente o que lo ha hecho por 20 años? Mire, le dice, yo tengo como unos 20 años tomando jugo de papaya. Mira, entonces tú puedes ser alérgica a la papaya. Le dice, ya no deja de tomar el jugo de papaya. Pues yo lo tomo porque tengo un problema ahí con mi sistema digestivo y eso me ayuda, por eso es que lo tomo cada mañana. Déjalo de tomar unos días. Lo dejó de tomar y se curó. O sea, 20 años pidiéndole al Señor, quítame esta alergia. Pero es que por 20 años estuvo haciendo algo que le daba mal, le hacía mal a su cuerpo. Ahora, muchas veces nosotros, insisto, tenemos problemas que por muchos años los hemos tenido y Dios no los ha quitado porque, mira, vamos por la vida culpando a veces al destino, a los vecinos, a las demás personas, vamos culpando a la suerte y hay algunos que se atreven incluso a culpar a Dios de los problemas que tienen. Pero pocas son las personas que nos culpamos a nosotros mismos por lo que estamos padeciendo. Ahora, muchas veces probamos a Dios y le decimos, si acaso me quieres, Señor, si de verdad soy tu hijo, si tú existes, quítame esto, quítame este problema, esta dolencia, que se me resuelva este otro problema. Y Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, si Él es todopoderoso. Tenemos un Dios todopoderoso, pero Él no lo hará si eso que estás pidiendo que te lo quite, te va a traer un problema más grande que el que ya tienes. ¿O le quitarías tú el castigo a tu hijo que lo pusiste en time out porque grita mucho? Y lo tienes ahí en time out y él gritándote te dice, no, quítame este problema. Y, hombre, ¿cómo le vas a quitar si no ha aprendido todavía a quitar aquello que lo llevó a tener ese problema? Primero tienes que trabajar con aquello que te está dando ese problema. Por eso es muy peligroso que tú le ofrezcas un castigo a tu hijo si hace algo mal y no lo cumplas. Le dices, ok, vamos a ir a esta reunión, pero ay de ti si me haces quedar mal, si gritas, si haces esto u otro, te voy a dar 3 hinchazos cuando lleguemos a la casa. Pero lo hizo el muchacho, se descontroló y te hizo quedar mal, con vergüenza, de acuerdo a Proverbios. Y cuando vas de camino a casa de regreso, se te pasó la euforia, el enojo, y cuando llegas a la casa no lo haces. Eso es peligroso, porque si no lo haces, estás borrando de la mente del hijo la conexión que existe entre la desobediencia y la consecuencia. Y eso es peligroso para un niño, porque va a crecer pensando y sabiendo que no hay consecuencias para lo malo que hace, para no cuidar un mandamiento. Entonces, si vas a poner una consecuencia por una actitud o un hecho de tu hijo, cúmplela, porque ahí vas a establecer en su corazón que tiene que obedecer
y que la desobediencia trae consecuencias. Y hay consecuencias, hermanos, hay consecuencias que duran toda la vida. Hay cicatrices del alma, le llaman otros. Mire, mi papá un día, cuando él se iba a trabajar, hubo un tiempo que trabajaba mi papá y mi mamá también, y mi hermano y yo estábamos pequeños en ese tiempo, tendríamos quizá unos 6, 7 años, pero el terreno donde nosotros vivíamos, él lo había cercado con alambres de púa. ¿Ustedes saben qué es alambres de púa? Entonces, era para dividir el terreno de nosotros y el de mi abuela. Entonces, nosotros siempre queríamos ir donde mi abuela porque ahí estaban mis primos y jugar, pero mi papá decía, no salgan de la casa, prohibido, porque nos dejaban nosotros dos solitos, imagínense. Entonces, él no quería que nos pasara nada malo, pero bueno, nosotros un poco tremendos con mi hermano, un día decidimos salirnos. Mi papá nos dijo, no salgan. Y mi hermano, yo le levanté a mi hermano el alambre de púas para que pasara así. Y pasó al otro lado y después voy yo. Y cuando yo iba, mi hermano me levantó así y yo iba pasando. Por algún motivo, yo no sé, soltó el alambre. Y no sé si fue el grito o el susto de mi hermano, pero me jaló. ¡Ay, hermano! Tengo una cicatriz en mi espalda, que no se las muestro por razones obvias. Ha estado todo ese tiempo conmigo y seguirá estando hasta que yo me vaya con el Señor. Son cicatrices que duran toda la vida, consecuencia de haber desobedecido al Señor. Y hay consecuencias, hermanos, en nuestra vida igual, que duran toda la vida. Enfermedades, cáncer que ya no tienen cura por tu forma de comer o de emborracharte, el hígado. El Señor te dijo, no te divorcies. Pero es que Señor, con él ya no se podía. Te dije que no te juntaras con él, no os juntéis en yugo desigual. Un mandamiento que debemos usar antes de casarnos. Pues que Señor, ¿cómo iba a saber si yo no era cristiana cuando me casé? Pero es que por falta de conocimiento no quiere decir que no vayas a recibir la consecuencia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dijo el Señor. Si es que el niño que está aprendiendo a caminar no le va a dejar de doler si antes de aprender a caminar quiere bajar las gradas. Se va a dar en las narices y le va a doler. Que no sepa el niño que hay una consecuencia grave por eso, no quiere decir que no le vaya a doler. Entonces, hay mandamientos que los debemos guardar y hay consecuencias que si no las guardamos, si no guardamos esos mandamientos, van a durar toda la vida. Pero no culpes a Dios por ellas, porque ahora tú sabes por qué llegó esa consecuencia a tu vida y a la mía, a mi espalda. Te dije, hay dos maneras de aprender, con palabras y por la paleta. Esta es una manera de aprender. La otra es por palabras. Y para aprender, vamos a pasar rapidito ya a la otra forma de aprender. Para aprender sobre las palabras, vamos a resumir los mandamientos que el Señor hizo. Dice, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu alma, mente y corazón. Y el segundo es similar, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, dijo el Señor. O sea, son dos mandamientos que nosotros debemos cumplir, guardar. Amar a Dios y amar al prójimo. Y con amar al prójimo, quisiera entonces que leamos, déjame ver, Proverbios 22:2. Dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. O sea, el que tengas o no tengas, Dios se ha encargado de que así sea. A ambos hizo el Señor. Si tú tienes, si eres rico o si eres pobre. Pero en Filipenses 4:12, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la humildad, señores, también se aprende. Decía en Mateo 11:29, llevad mi yugo, Jesucristo, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad se aprenden también. O sea, estamos aprendiendo, Señor. Y el apóstol Pablo decía, yo he aprendido a vivir humildemente.
Sé tener abundancia y también sé tener escasez. O sea que el que tú tengas, o sea, el saber tener no está relacionado a la cantidad que tú tienes. O sea, no quiere decir la cantidad que tú tienes que tú sabes tener. No. El saber tener se mide por cuánto das a tu prójimo, por cuánto ayudas al necesitado. Y Dios nos habla en una parábola, no es parábola, perdón, algunos dicen que sí, pero bueno, no es dice, es el hombre rico y Lázaro. El rico y Lázaro le llaman en la Biblia. Lo voy a leer todo rapidito por amor a aquellos que nunca han oído de esta parte de las Escrituras. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea que su estancia allá, insisto en esto, no está condicionada a quién tiene y quién no tiene, sino a quién sabía tener y quién no sabía tener. En el caso de Lázaro, él sí sabía tener necesidad, porque en ningún momento lo vemos a él reclamando por su situación. Oh, Señor, pero si es que yo tengo necesidad y aquel tiene mucho, ¿por qué no me da? Dice que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rey. ¿Por qué él no me da si tiene tanto? Y no está renegando. De hecho, Lázaro proviene del hebreo, en cuyo lenguaje se aplica a Eleazar. Y su nombre significa el ayudado o asistido por Dios. Aquel que confía en Dios. O sea que aunque no tengo, yo confío y espero en el Señor. Quizá no llegue a tener incluso hasta el final de nuestros días. Pero cuando llegue allá donde el Señor, yo voy a estar en la gloria. Allá sí voy a comer, allá sí va a haber banquetes. Y está allí sin renegar. A diferencia del rico que tenía, pero no había aprendido a tener. El apóstol Pablo decía, yo sé tener abundancia, yo sé vivir en abundancia, pero es porque daba al necesitado. En el caso del rico, él no había aprendido a tener. Pero, ahora, déjame ver aquí. Todo lo que tienes ahora le pertenece al Señor, ¿o no? Todo lo que tenemos, lo que tú y lo que yo tenemos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, teniendo eso en mente y viendo la historia del rico y Lázaro, quiero decirte, antes de esta historia, unos versículos atrás, nos cuenta otra historia que está muy relacionada con esta. Y es el mayordomo deshonesto. Ten en cuenta que esta está unos versículos antes del rico y Lázaro. Y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. O sea, le van a quitar su trabajo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré?
O sea, ¿qué voy a hacer? Me van a quitar el trabajo porque mi amo me quita la mayordomía. Trabajar no puedo, o sea, no podía trabajar. Su trabajo era más administrativo y no quería agarrar la pala y la piocha. Mendigar me da vergüenza, dice. O sea, era un sinvergüenza también. Hasta pedirle daba pena. Ya sé lo que haré, dice. O sea, está hablando de él. Para que cuando se me quite la mayordomía, cuando me quiten el trabajo, me reciban en sus casas. O sea, lo que yo voy a hacer es, ya sé lo que voy a hacer. Para cuando mi jefe me quite el trabajo, aquella gente me recibe en sus casas, porque yo no puedo trabajar y me da vergüenza pedir. Sin vergüenza, ¿eh? Mira, Lucas 16:5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y alabó el amo al mayordomo, y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo, o sea, 100 sacos, 100 costales de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Le regaló 20 sacos de trigo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, esta es creo que es la única parte donde el Señor Jesucristo pareciera que nos está enseñando a hacer algo malo. O sea, yo he cortado el texto hasta aquí, pero lo vamos a leer después. ¿Por qué? Porque si hasta aquí lo cortara y lo dejara allí, y mañana te preguntan en el trabajo, ¿y qué aprendiste en la iglesia? ¡Ah, qué bueno robar! Que es permitido quitarle al jefe sus herramientas y dárselas al necesitado. Hoy mismo le quito las herramientas a mi jefe porque mi vecino las necesita. No, si lo dejamos hasta ahí, eso parece que está diciendo las escrituras. Ok, momento, dice. Dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué es sagaz? De acuerdo al diccionario, déjame ver, te lo voy a leer, que ya no lo encuentro por aquí, ¿qué es? Sagaz es alguien que tiene la facilidad para comprender las cosas y de percibir con claridad lo que conllevan. O sea, alguien que se adelanta a lo que puede pasar, pues. O sea, ¿me va a quitar el trabajo el jefe? ¿Qué voy a hacer yo si no puedo trabajar? Entonces él se adelantó al futuro y vio su vida, ¿ya qué voy a hacer? Entonces empezó a repartir. ¿Qué creen que va a pasar entonces? Cuando se presente ese y le quiten el trabajo y se presente donde el vecino, mira, vecino, ya no tengo trabajo y nadie me contrata porque no va a pedir. No, hombre, vecino, le va a decir, si yo tengo aquí 50 barriles de aceite, porque yo se los debía dar a mi acreedor, pero usted me los regaló, tenga, le voy a dar un barril de aceite. Va a decir, y se va a ir con su barril de aceite y va a ir donde el otro vecino, vecino, me quedé sin trigo para hacer pan. Hombre, vecino, mire, yo aquí tengo 20 sacos de trigo que por lo que usted hizo me han quedado aquí. Tenga uno, le voy a regalar. Es más, cuando se le acabe, vuelve y le doy otro. Y se va. Pues que él pensó sagazmente, dice. Mira el siguiente versículo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, ahí hace la diferencia, o sea, la separación. Porque los hijos de este siglo, hablando del mayordomo malo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, ahí hace la diferencia, la separación. O sea, aquel hizo sagazmente porque empezó a administrar lo que el jefe le había dado a administrar de una manera que le beneficiaría más adelante. Para que cuando no tenga trabajo, aquellos me reciban en mi casa, en sus casas, dice. Pero el Señor hace la comparación con cuál propósito, de acuerdo al versículo 9. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. O sea, el mayordomo infiel está pensando en la vida que va a tener aquí, esos años que después no va a tener trabajo. Pero ustedes dicen, hagan como aquellos son más cocos que ustedes. Aquellos están pensando en el momento en que no van a tener trabajo. Ustedes piensen en el momento que van a estar en la eternidad. Piensen en su eternidad. Al rico y Lázaro en la historia anterior, ¿qué pasó? No pensó en la eternidad. Tuvo
a Lázaro allí a la puerta de su casa y no le dio de comer. No pensó en el futuro. Allá en las moradas eternas no lo recibieron. Se quedó afuera, se quedó en tormento. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no vemos más allá, que lo que estamos haciendo es realmente administrando los bienes de nuestro Dios, pero no pensamos en que un día se nos va a quitar todo eso. O sea, lo que tú tienes ahora un día no lo vas a tener, te vas a morir. ¿Cuánto tienes en el banco? Ahí se va a quedar y le va a quedar eso a otro. Cuando tú, que eres el administrador de eso que Dios te ha dado, tienes en la mano darle al necesitado para que cuando ésta falten, cuando te toque irte y te quiten el trabajo que tienes aquí ahora, te reciban en las moradas eternas. Y esa es la comparación que el Señor hace. O sea, tienes que pensar en tu futuro y hacerlo de esa manera. Tienes que darle al necesitado. Ahora, los mandamientos. Digo, tenemos que guardar los mandamientos. Y hablando de los mandamientos, dice que cuando Moisés subió al monte, la primera vez cuando Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto, dice que Moisés fue a hablar con Dios y le dio los 10 mandamientos escritos en 2 tablas. Cuando regresó, vio al pueblo que estaba haciendo y deshaciendo y él quebró las tablas. Y después de eso, después hubo otros acontecimientos, pero fue por segunda vez al monte. Le dijo Dios, prepara otras 2 tablas y voy a escribir lo que estaban escritas en las anteriores. Entonces, cuando regresó de nuevo, o sea, en ese proceso, Moisés le dice al Señor, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca, en Éxodo 38. Te ruego que me muestres tu gloria, le decía Moisés al Señor. Te ruego que lo hagas, muéstrame tu gloria, muéstrame tu camino. Te quiero conocer, Señor. O sea, quería conocer al Dios de Israel, al Dios que ahora es tu Dios. Él quería conocerlo, pero nadie ha visto a Dios sin que muera porque tenemos un cuerpo de pecado. Pero el Señor le dijo, ok, yo te voy a mostrar tu gloria, voy a pasar frente de ti, pero cuando lo haga va a haber una peña ahí. Cuando pase frente de ti voy a poner mi mano para que no me veas y cuando vaya por allá, entonces vas a ver mis espaldas. El Señor dice que le mostró la gloria de él a Moisés. Y cuando regresó con las segundas tablas de la ley, se presentó ante el pueblo y dice que le dijo lo que Dios le había pedido que dijera y su rostro brillaba. ¿Y cómo no iba a brillar si había estado en la presencia misma del Señor? O sea, Dios. Pero dice que cuando hablaba con ellos y la gente se maravillaba y se asustaba, no querían acercarse porque le brillaba su rostro. Cuando terminaba de hablar con ellos, dice que ponía un velo sobre su rostro. Y eso era la manera de que Moisés hacía para que ellos no vieran esa gloria. Ponía un velo, después se lo quitaba a Moisés para hablar con el Señor en su presencia. Y cuando venía el pueblo, decía las palabras que Dios le enviaba y volvía a poner un velo en su rostro. Ahora, esa comparación, dice en Corintios 3:13, 2 Corintios, ahora haciendo la comparación de lo que pasa con nosotros y lo que pasó con Moisés a la hora de llevar los mandamientos, dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, cuando se conviertan. Y ese convertirse viene también, y está implícita la palabra volverse. O sea, cuando se vuelvan al Señor, cuando se conviertan al Señor de sus malos caminos, es entonces, y solo entonces, cuando ese velo se ha de quitar. Ahora déjame seguir aquí. Y dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Y aquí nos muestra un detalle que no hay que pasar desapercibido, es el espejo. Mira. Dice que nosotros mirando a cara descubierta, o sea, con el velo ya quitado,
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Ahora, dice que cuando nosotros miramos al espejo, miramos la gloria del Señor. ¿Cómo se miraba la gloria en Moisés? La gloria del Señor. Su rostro brillaba. Mira, cuando ves aquí parece más amarillito, ahí se ve como verde. Pero la intención es que nosotros al mirarnos al espejo, vemos la gloria del Señor, porque el velo se ha quitado. Ahora es que entendemos el propósito del Señor en nuestra vida. O sea, la salvación llega a nosotros. Mira, cuando te conviertas al Señor, si es que acaso no lo has hecho, dice que ese velo se quitará del corazón y vas a ver la gloria del Señor de esa manera. Ahora, es el Señor, dice que el Espíritu Santo viene a ti a morar en tu corazón. Es la presencia de Dios dentro de ti. Es Dios mismo. Mira que es Dios habitando en ti. Dios, el creador de todo lo que existe. Aquel que te hizo, aquel que te salvó, viviendo dentro de ti. Esto es maravilloso. O sea, ya no estás viendo la perversión que hay en el espejo al verte a ti mismo, sino lo que estás viendo es la gloria de Dios. Dios morando dentro de ti. Dios salvándote. Dios dándote vida eterna. Dios. Ahora, Dios está dentro de ti y es cuando cobra sentido. Es cuando cobra sentido aquella palabra que dice, tuve hambre y no me diste de comer. Porque es que Dios estaba dentro del necesitado. Tuve hambre y no me diste de comer. Y esto es Dios. Es como aquel dueño de restaurante que no lo conocen sus empleados y se viste como alguien que va a llegar, como alguien que va a llegar a comer y va y ve cómo sirven en su restaurante. O sea, aquel empleado que tiene lo está sirviendo allí, pero sin saber que es el dueño del negocio. Es una manera que el Señor ha encontrado de acercarse a ti y ver lo que realmente está dentro de tu corazón. ¿Qué hay? Y Él se acerca a ti, sí, en el necesitado. Tuve hambre y no me diste de comer, le van a decir. Un día el Señor va a venir y te va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te di? Los dones, el dinero, los talentos, todo lo que estás administrando hoy. ¿Cómo lo estás administrando? También cobra sentido cuando le dicen, tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste, porque es que Dios estaba allí, pero también estaba con la persona que te visitó. O sea que cuando tú estás enfermo no estás solo, aunque pareciera, pero no estás solo. Dios está contigo. Está dentro de ti y también está dentro del hermano que te visita, dentro del hermano que te extiende la mano en tu necesidad, dentro de aquella persona que te ayuda. Entonces, tienes que entender eso. Ahora, vamos a ir rapidito. Dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, un desobediente, pues, alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, eso es un desobediente, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, se ve a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, aquí se está viendo el hombre natural, aquel que todavía tiene ese velo en su corazón, aquel que todavía no es rescatado del Señor, aquel que no es salvo, aquel que al morir le va a pasar lo mismo que al rico, en la historia de Rico y Lázaro, y va a abrir sus ojos en tormento. O sea, esa es la persona desobediente, aquel que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace, aquel que es un oidor de la palabra pero no un hacedor de ella. Todo lo contrario
a lo que dice en Corintios: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Y esa transformación, el término que usa es el mismo que usa para metamorfosis. O sea, es una transformación que hay dentro. Cuando tú obedeces y decides en tu corazón regresarte, volverte al Señor en obediencia a sus mandamientos, entonces lo que pasa es que toda esa perversión que hay dentro empieza a ser transformada. Ahora, ¿cómo va a ser transformada? Mira, dice que es como en un espejo la gloria del Señor. O sea, cuando yo estaba en la escuela nos ponían a hacer dibujos. Muchos éramos malos para dibujar, no podíamos. Pero me encontré esa técnica para poder dibujar bien. Y yo hacía unos dibujitos bien bonitos. O sea, aunque no podía dibujar, o sea, la maestra me decía, el que no puedas dibujar no quiere decir que no tengas que dibujar. O sea, el que no puedas guardar los mandamientos no quiere decir que no tengas que guardarlos. Ahí se pone difícil la cosa. Porque es que yo no puedo. En mi naturaleza yo no puedo. Pero está dentro de nosotros la gloria del Señor y dice que como en un espejo somos transformados de gloria en gloria, como mirándonos al espejo. O sea, lo que vamos a ver es ahí la presencia del Señor, como en un espejo, sí. Y así es como vamos a aprender a hacer los trazos de nuestra vida de obediencia. Es trazo a trazo. O sea, un trazo a la vez. Ahora, hay pecados que no son negociables. Todos los pecados no son negociables. Pero, por ejemplo, tú vas a ir poco a poco, pero hay pecados que tú no tienes que estarlos guardando. O sea, el adulterio, por ejemplo, tú no ves al Señor diciéndole a la mujer adúltera: mira, si adulterabas con tu vecino 2 veces a la semana, que lo hagas una vez cada 2 semanas está bien. No, nosotros no vemos diciéndole al Señor así. O sea, vete y no peques más. Tajante. No vengas a creerte el cuento de aquellos que te dicen: no, mira, pues si tú te gusta adulterar, hazlo así de a poquito. No, Señor, vete y no peques más, le dijo. No lo hagas. El que robaba, no robe más, dice el apóstol Pablo. No lo haga, trabaje para que tenga que compartir con los demás también. No lo haga más. O sea, definitivamente tienes que... pero es que yo no puedo. Claro, en tu naturaleza no vas a poder. Tienes una naturaleza de pecado. Perversos somos nosotros por dentro, perversos. Pero cuando quitas ese velo de la oscuridad del corazón que hay, la gloria del Señor aparece y ahora tú puedes mirar y ver al Señor Jesucristo como nuestro modelo a seguir. Amén. Ahora sí, rapidito. Vamos a irnos de un solo a cuando el Señor nos enseña que allá en el aposento alto recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó allí? Dice que recibieron el poder del Espíritu Santo y unas llamas salieron de ella en forma de lengua, dice, sobre sus cabezas. O sea, el poder del Espíritu Santo mostrándose pero no es casualidad que el Señor lo muestre de esta manera. O sea, mira lo que dice en Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y ese es el versículo con el que empezamos. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pide eso? Mira, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, ese chancletazo, esa cicatriz que les recordé aquí, que les enseñé aquí, les conté, es camino de vida. O sea, los mandamientos de nuestro Dios es lámpara. Ese es el mandamiento, la lámpara. Pero es 2 cosas. La enseñanza, porque nos pide guardar 2 cosas. El mandamiento
y la enseñanza. El mandamiento es la lámpara y la enseñanza es la luz. Y cuando vemos estas dos partes juntas en lo que el Señor nos muestra al final allá con las vírgenes sensatas e insensatas, todas tenían lámparas. Todas tenían lámparas. Perdón. Todas tenían lámparas, pero habían 5 de ellas que no tenían suficiente aceite para que se mantuviesen encendidas. La enseñanza. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba allá en el monte de los Olivos, rogando por lo que iba a pasar, Él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y recuerdan como gotas como de sangre salían porque estaba sacando pues lo que iba a tener como luz en su lámpara. Los problemas sacan la enseñanza, pero lo que te quiero decir es que si tienes el mandamiento en esos problemas, en esos momentos difíciles, el momento difícil sirve para que saques aceite, para que saques esa enseñanza, para que aprendas a obedecer el mandamiento. El problema es con aquellos que aún con los problemas que tienen no quieren obedecer. Ya le dijo el doctor, mire, a mí me dijo una vez el doctor, si sigues comiendo de esa manera, te vamos a tener que operar. Yo seguía comiendo de la manera incorrecta y el problema se iba haciendo más grave, hasta que un día decidí en mi mente y dije, no más, voy a hacer cambios en mi dieta, y lo hice y el problema pasó. Pero y aquellos que el doctor se les dice claramente, no hagas así, porque si sigues haciendo eso te vas a morir. Pues si ya te lo dijeron, te vas a morir si lo sigues haciendo. Dios dijo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y si practicas el pecado, hombre, y nos da una lista de todos los pecados, no vas a heredar el reino de Dios, dijo. No lo vas a hacer. Tienes que guardar los mandamientos. ¿Cómo si no puedo? Es que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer es Él. Dentro de ti te va a dar la fuerza que necesitas para hacerlo. Es Él, al final es Él. Nosotros no podemos. Tú y yo somos malos por naturaleza, somos perversos. Pero el Señor en su misericordia viene a morar a nosotros y nos da la guía, la esperanza, la fuerza para poder realizarlo. Y no se lo da, esto no es para todos, dice en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto no es para todos, señores. El Espíritu Santo, de acuerdo a estas escrituras, es para los que le obedecen. Entonces, tienes que obedecer. ¿A las buenas? ¿O con la paleta? Las dos son buenas, dijimos. Porque las dos tienen el propósito de hacerte volver o de mantenerte en el camino de la obediencia. Ahora, para terminar, y ahora sí, porque ya se nos acabó el tiempo, que quede bien marcado que lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo a obedecer. Esos problemas que tienes, ese problema que llegó a tu familia o a tu vida, no es el propósito final. El ticket que te da el policía no es con el propósito de que sufras el propósito de ellos no es quitarte el dinero, el fin de todo eso no es quitarte el dinero. El propósito del ticket que da el policía es que te vuelvas al camino de la obediencia, que si te dieron un ticket por ir a mayor velocidad de la permitida, es para que ya no lo hagas, para que reflexiones y vuelvas a obedecer esos mandamientos que han dejado ellos ahí de tránsito, las leyes de tránsito. Entonces, esa enfermedad, el desempleo, que ha llegado ese problema por producto de la desobediencia tuya, no es con el propósito de hacerte mal la vida, de hacerte la vida de cuadritos, es con el propósito de regresarte al camino de la obediencia, para que obedezcas. Y mira, dice en Proverbios 25:4, quita las escorias de la plata y saldrá alhajas al fundidor. He aquí, dice en Isaías 48:10, te he purificado y no como a plata,
te he escogido en horno de aflicción. Por mi amor, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. O sea, te está diciendo que el Señor te ha tomado como a plata y te ha puesto en un horno de aflicción. La plata, para poderla trabajar, es necesario meterla al fuego para sacarle las impurezas. Esos problemas que tienen, esas enfermedades, todo eso que según tú te está afligiendo, y de hecho te aflige, es para quitarte todas las impurezas que tienes. Tú y yo estamos llenos de impurezas, pero ese es el propósito, quitarte las impurezas. Por eso te mete a ese horno de aflicción el Señor, para que la plata esté lista para ser trabajada. ¿Y cuándo? La pregunta es, ¿cuándo sabe el alfarero que la plata está lista para ser moldeada? Y la respuesta es, cuando ve su rostro reflejada en ella. ¿Cuándo estarás listo tú? Cuando veas el rostro del Señor reflejado en ti. ¿Y cómo vas a lograrlo? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo si nuestra naturaleza no podemos? Cuando tú decides volverte en obediencia al Señor, un velo es quitado de tu corazón y aparece la gloria del Señor que cuando tú la miras como en un espejo, eres transformado de gloria en gloria como por el Espíritu Santo. Tú no vas a poder, yo no voy a poder, pero Él sí puede. No puedes dejar ese pecado, ese problema en tu vida, pero Él sí puede. Y lo quiere hacer en ti y lo va a hacer en ti, aunque te duela. Porque aunque le duela el castigo a mi hijo, yo se lo he dado en algunas ocasiones por amor, porque lo necesitan, y yo como padre lo sé. Y Dios como padre sabe que necesitamos muchas veces pasar por ese fuego, por esos problemas, por esas situaciones, por esas dificultades. Pero el Señor en su infinita misericordia, en su amor de Padre que tiene para con nosotros, Él nos pasa por el fuego. Pero no te preocupes, ten ánimo, Él está contigo. Él está contigo. El Padre, o sea, Dios está contigo. Y un día va a venir, te tomará de su mano y te dirá, como le dije un día a mi hijo después de darle la disciplina. Nos dimos un abrazo. Le dije, bien hecho, hijo. Después de darle sus catorrazos. Bien hecho, hijo, le dice, porque había escuchado sus palabras cuando me dijo, ya aprendí, papá. Gracias, me dijo, con lágrimas en sus ojos. Gracias. Y nos abrazamos. Ese era el propósito de los catorrazos que le di. Entonces un día el Señor te va a venir a tomar, te va a dar un abrazo y te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Cuando tú le digas, gracias por lo que me hiciste pasar, porque ahora te conozco. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, yo he expuesto tu palabra, Señor, las escrituras que has dejado aquí para nosotros, las he expuesto a tu pueblo, Señor. Pido que en tu infinita misericordia y amor obres en cada uno de los que estuvo aquí hoy, Señor. Que abra su entendimiento, que puedan ellos ver reflejado en su rostro tu gloria, Señor. Que tu gloria esté con cada uno de ellos, que tu presencia esté con ellos, Señor. Que seamos como Moisés un día dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no iremos. Señor, que cada uno de los que estamos aquí hoy tengamos la convicción de decir, si tu presencia no va conmigo, no iré. Señor, que tu presencia nos acompañe en cada día de este peregrinar en esta tierra, Señor. No te apartes de nosotros, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Nosotros no podemos, Señor, somos malos. Pero clamamos a tu misericordia. Clamamos a ti que eres todopoderoso. Clamamos a ti, Señor, que eres bueno con aquellos que tomas por hijos. Señor, gracias.
por tomarnos como tus hijos. Gracias por la disciplina que das a tus hijos, Señor. Gracias por pasarnos por ese horno de fuego, Señor. Gracias por sacar cada impureza que hay en nuestros corazones. Gracias por acercarnos más a ti, Señor. Gracias por mostrarnos tu gloria, Señor. Te damos gloria y honra a ti porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias por lo que estás y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Y te alabamos, te adoramos, te bendecimos hoy y por todos los siglos de los siglos. Recibe gloria de tus hijos, Señor. Gloria a ti, Señor. Te damos gloria porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias, Señor, por tomarnos como tus hijos. Gracias por los que están aquí hoy, Señor. Gracias porque los trajiste a este lugar a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a obedecerte, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas.